poner atención.
Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. A ver, háblenme ustedes un cachito. Sí, se escucha. Hola, profe. Ahí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, ahí escucho bien. Tengo un problema en mi computadora, así que tengo que estar desde el celu. Bueno, esperamos como siempre, unos minutitos. Tengan código civil a mano, porque les voy a hacer leer bastantes artículos. Vamos a hablar de propiedad horizontal. Así que tengan a mano el código. La idea hoy es ver dos módulos. La realidad es que hay una cuestión de tiempo, de mala organización. La verdad ya no sé qué pasa, pero básicamente vamos a terminar con la bolilla esta de propiedad horizontal y luego de esto ya viene el examen. Así que calculen que a ustedes les queda esta clase martes, jueves, viernes, martes. O sea, hoy les queda mañana martes, jueves, viernes y martes. O sea, 4 clases además de esta. Con lo cual es bastante poco. No se va a llegar a dar toda la parte de recursos extraordinarios y demás. Sin perjuicio de ello, con respecto a hoy, vamos a tratar de ver 2 módulos de propiedad horizontal. Lo que vemos en 2 clases la vamos a tratar de acotar a una. Las clases de la unidad 3 que son de propiedad horizontal están en la... ¿Cómo es? En la página esa virtual, en el campus. Yo les voy a tratar de ir dando un poco un pantallazo bastante práctico de lo que figura ahí en la parte del campus. Las clases esas las hice yo, así que me voy a ir guiando bastante por esas clases y cualquier cosa y cualquier duda con esto, y como no vamos a tener mucho tiempo, vamos a estar a disposición para eventualmente que nos pregunten vía mail privado lo que ustedes consideren. ¿Qué hora es? Esperamos unos minutitos y ya arrancamos. Disculpe, profe. La Sí. semana que viene ¿Quién me vamos a habla? tener- Noelia. ¿Quién me habla? Espera un poco, con el teléfono no, a ver. Noelia, ¿no estás con cámara prendida, Noelia? No. Bien, decime. No, la semana que viene vamos a tener lunes y martes las clases y ya el jueves sería el parcial. El martes, el lunes es feriado, tengo entendido. Ah, claro, Sí. claro. Es verdad. Uh-huh. Lástima. Bueno. Por eso les digo, no va a haber mucho tiempo como para que ustedes eventualmente evacúen sus dudas y sus preguntas. Práctico de esto van a ser el día viernes. Y no sé si el martes no van a hacer también algo de práctico. ¿Sí? Bueno, vamos a meterle patas y así no perdemos tiempo y avanzamos. Cualquier cosa, ustedes me van diciendo. Lo que no se entienda, me interrumpen. ¿Cuántos participantes estamos? Somos 40, con lo cual, digamos, tampoco somos muchos, con lo cual tranquilamente me pueden interrumpir y eventualmente hacer las preguntas que consideren. ¿Qué pasa? Ojalá. ¿Estamos? Bueno, vamos a hablar de propiedad horizontal.
cuestión que es muy importante cuando hablamos de propiedad horizontal. A mí me encanta arrancar con algo que es sumamente importante. Es, para ustedes, si yo hablo de propiedad horizontal, consorcio y edificio, ¿estoy hablando de lo mismo? ¿Estoy hablando de lo mismo cuando hablo de, bueno, la propiedad horizontal, el consorcio, el edificio? ¿Estoy hablando de lo mismo? ¿Es todo lo mismo? Para mí No. no. A ver, cuéntenme. No me dejen ahí a medias. Porque la propiedad horizontal es el derecho real que tiene cada propietario sobre su parte, o sea, sobre la unidad funcional. Y el consorcio es un órgano, es el que administra esa propiedad horizontal, no es un órgano, perdón. Eso es el consorcio. Tiene órgano, me confundí. Sí. Y edificio es el lugar material, donde están todos esos derechos reales de distintas personas que son propietarios y a la vez ¿Estamos todos de acuerdo? el consorcio de la persona jurídica, digamos que es diferenciada a la de los propietarios. Bien, el consorcio entonces administra la propiedad horizontal, es persona jurídica, edificio, más o menos por ahí. ¿Alguna otra opinión? Claro, el edificio sería el inmueble, sanamente hablando. Así lo entiendo yo. ¿Y el resto de las cosas? No, está bien, comparto con mi compañera. El consorcio es la persona jurídica, o sea que se lo considera como una persona jurídica, y la propiedad horizontal está regulada en el código como un derecho real. Bien. ¿Es Teniendo una esto persona claro, jurídica? ¿perdón? ¿Es una persona jurídica, no es un derecho real? ¿Qué cosa? La propiedad horizontal. Bien, ahí vamos. A ver, la cuestión es, si ustedes saben diferenciar, o sea, la primera cuestión es, si ustedes tienen claro que no es lo mismo, vamos bien, no son lo mismo. Lo segundo es, Nicolás, respondiendo a tu pregunta, la propiedad horizontal hoy en el Código Civil y Comercial es un nuevo derecho real, previsto en el Código Civil y Comercial. Recuerden que los derechos reales son y están determinados en el Código Civil y Comercial y no pueden ser constituidos por las partes. O sea, se llaman números clausus, con lo cual, hasta que no estuvo regulado en el Código Civil y Comercial, la realidad es que la propiedad horizontal era un derecho bastante sui generis, que no se sabía si era un poco de condominio, era un poco de dominio, pero no era nada de ninguno de los dos. Ahora es un derecho real independiente y así lo prevé, y para esto necesito que alguien me lea el artículo 2037 del Código Civil y Comercial. ¿Quién me lo lee? Yo lo leo, no tengo problema. Vamos, Mercedes. La propiedad horizontal es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble. Perdón. Ahí tenemos la primera respuesta, Nicolás. La propiedad horizontal es el derecho real. Seguimos, Mercedes. Que se ejerce sobre un inmueble Sí. propio que otorga a su titular facultades de uso, goce y disposición material y jurídica que se ejercen sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio, de conformidad con lo que establece este título y el respectivo reglamento de propiedad horizontal. Las diversas partes del inmueble, así como las facultades que sobre ellas se tienen, son interdependientes y conforman un todo no escindible. Perfecto. Fíjense bien. ¿Qué es lo que nos dice básicamente el 2037? Lo primero que tenemos con el 2037 es que tenemos un concepto de lo que es la propiedad horizontal, que me lo define como un derecho real, pero además que ese derecho real se ejerce sobre un inmueble que tiene partes privativas y partes comunes, que el uso y goce estará a cargo de los propietarios, de los distintos propietarios, y eventualmente todo esto hace lo que se conforma un todo no escindible.
Pero básicamente el 2037 ya me da un concepto de propiedad horizontal. Y básicamente me lo establece dentro de lo que es el 2037. Pero la pregunta, ya sabiendo que la propiedad horizontal efectivamente es un derecho real, la pregunta es, bueno, en el caso de la propiedad horizontal, ¿cuándo nace este derecho real? Y ahí no los voy a aburrir con un montón de teorías acerca del nacimiento y demás, y lo que establece el 2038 acerca del nacimiento, sino, y conforme lo que yo les expuse en la clase que tienen en el campus, a mí me interesa y está bueno un poco la definición que hizo el doctor Costantino acerca de cuándo nace la propiedad horizontal. Y ahí podemos hablar de que tenemos dos formas de ver el nacimiento, tenemos dos formas de ver cuándo nace la propiedad horizontal. Una es el nacimiento desde un sentido, de una forma estática, y otra es el nacimiento desde una forma dinámica. Desde una forma estática, desde una forma bien rígida y lato sensu de acuerdo a la ley, ahí nos tenemos que ceñir a lo que dice el 2038 y básicamente la propiedad horizontal nacerá con la redacción del reglamento de copropiedad que se hace a través de una escritura pública y dicho reglamento efectuado en escritura pública deberá estar inscrito en el registro de la propiedad inmueble. A partir de la inscripción en el registro de la propiedad inmueble es que nace la propiedad horizontal desde el punto de vista estático, desde el punto de vista de la ley. Ahora bien, hay un nacimiento desde el punto de vista dinámico. Si ustedes ven o analizan, quizás tengan algún caso, algún pariente, algún familiar, algún hermano o propio de ustedes, en el cual ustedes van a ver que los edificios se desarrollan constructivamente de tal manera que a medida que van culminando la obra y van terminando cada una de las unidades funcionales y el edificio está cuasi operativo, la realidad es que se van entregando las unidades funcionales que están vendidas a los distintos propietarios. Y en realidad se van entregando, independientemente por una cuestión contractual de entrega con plazos y demás, se van entregando porque la habitabilidad del lugar es óptima o está bien. Eso implica que la realidad que desde el punto de vista dinámico, la propiedad horizontal como tal comienza desde la primera venta que hay de una unidad funcional. La primera venta con entrega de posesión. A partir de ahí nace la propiedad horizontal desde el punto de vista dinámico. ¿Por qué? Porque aun cuando no tengo reglamento, aun cuando no tengo una escritura reglamentaria inscripta, la realidad que este grupo de propietarios que vive en un edificio que va a ser subsumidos bajo este derecho real de propiedad horizontal, están funcionando como tal antes de la constitución de esta escritura, antes de la conformación de esta escritura de propiedad horizontal o escritura de reglamento o escritura reglamentaria. Entonces, desde el punto de vista dinámico, también tenemos que tener en cuenta que puedo llegar a tener propiedad horizontal con anterioridad a lo que es, en definitiva, la confección de un reglamento y la inscripción de este en el registro de la propiedad inmueble. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, se entiende. Bien. Ahora bien, esto es propiedad horizontal. ¿Está bueno qué cosa? Está bueno que ustedes me supieron decir que no es lo mismo propiedad horizontal que consorcio, porque propiedad horizontal es un derecho real y consorcio es una persona jurídica. Consorcio es una persona jurídica. Por lo tanto, tengo que tener bien claro que una cosa es un derecho real y otra cosa es una persona jurídica. ¿Y por qué el consorcio es una persona jurídica? Bueno, también no los voy a aburrir con toda la historia que se generó. Imagínense que nosotros cuando antes dábamos clases, hace muchos años, yo era joven y todo, y hablábamos en ese momento antes del Código Civil y Comercial, y hablábamos en ese momento de una situación que era, che, ¿es persona jurídica o no es persona jurídica? ¿Por qué? Y porque en la realidad no había una normativa que me dijese que era una persona jurídica del consorcio. Lo que había era distinta jurisprudencia y distinta doctrina
que me determinaba eventualmente dos posiciones, una que decía que sí que era, otra que no era, ambos tenían, digamos, distintos criterios que eran válidos, en algún punto se encontraban, pero eran válidos ambos criterios. Pero bueno, esa situación se fue resolviendo. La jurisprudencia de Mar del Plata fue pionera en ese sentido. Luego la Suprema Corte hace doctrina legal de esto, de que el consorcio era una persona jurídica, todo lo cual es receptado por el artículo 2044 del Código Civil y Comercial, que me define el consorcio en definitiva, y me lo define como una persona jurídica. Pero no solo el 2044, salud Fátima, no solo es la persona jurídica determinada por el 2044, sino que el artículo 148, inciso H, también refiere, cuando habla de personas jurídicas y quiénes son personas jurídicas, al consorcio de propiedad. Con lo cual tengo dos normativas hoy legales que quitan cualquier tipo de discusión acerca de si es persona jurídica o no es persona jurídica y demás. Nos vamos de ese tema, nos vamos de esa discusión y tenemos muy claro hoy que el consorcio es una persona jurídica. ¿Alguien me puede leer el artículo 2044? Sí, profe, yo se lo leo si quiere. Espere. Acá estoy. Consorcio. El conjunto de los propietarios de las unidades funcionales constituye la persona jurídica consorcio. Tiene su domicilio en el inmueble, sus órganos son la asamblea, el consejo de propietarios y el administrador. La personalidad del consorcio se extingue por la desafectación del inmueble del régimen de propiedad horizontal, sea por acuerdo unánime de los propietarios, instrumentado en escritura pública o por resolución judicial inscripta en el registro inmobiliario. ¿Pero cuál me leíste? ¿El 2044? Sí, o yo estoy mal. Ah, está bien, no. Está bien, perdón. No. Bien. No, está bien, no hay problema. Bien, primera cuestión. Lo que dijimos recién. El conjunto propietario conforman o constituyen la persona jurídica consorcio. Me dice que es persona jurídica. Además me dice que tiene un domicilio, como toda persona. Además, ahora vamos a ver, y ya estamos adentrándonos en los elementos constitutivos de una persona jurídica común, pero abocándonos específicamente al consorcio. Y podemos decir que con esta circunstancia de que el consorcio ya es reconocido como persona jurídica, podemos decir básicamente entonces que el consorcio tiene capacidad, y tiene una capacidad de derecho, obviamente. Tiene una capacidad para estar a derecho. Ello implica que tiene plena capacidad para el cumplimiento de los fines para los que se crea un consorcio. Plena. Después, ¿qué tenemos? Nombre. Todo consorcio tiene nombre. Si ustedes miran acá, miren, acá tengo justo reglamentos. Acá. Esto es un reglamento. Si ustedes miran, a ver, justo para ahí agarré uno que es malísimo, ¿verdad? No, acá. Si ustedes miran, generalmente en el 99% de los casos, el artículo primero es el que establece el nombre del consorcio. Artículo primero. El consorcio se denominará Consorcio Propietarios Edificio Anfio II de Mar del Plata. Acá, ahí está marcadito en rosa, el reglamento me establece el nombre. Generalmente puede ser un nombre de fantasía, en este caso Anfio II, muchas veces está relacionado con la constructora, puede ser el nombre de el domicilio físico, Consorcio Edificio Santa Fe 2339 de Mar del Plata, puede ser un mix de ambas cosas, un mix con un nombre de fantasía más el domicilio, pero tiene que tener nombre como toda persona. Lo tercero, el domicilio. También me lo dice el 2044. ¿El domicilio cuál es? Y es el lugar donde se asienta el edificio donde eventualmente la persona jurídica consorcio es donde funciona. Y por último, patrimonio. Y patrimonio, justamente, hay que saber diferenciar el patrimonio del consorcio del patrimonio que está conformado por las cuestiones o los bienes comunes
de los propietarios que conforman el consorcio. Y ahora vamos a ver un ejemplo o un par de ejemplos que son importantes. Pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que el consorcio tiene patrimonio propio, distinto del patrimonio de los propietarios y distinto del patrimonio que está relacionado con los bienes comunes de un edificio. Básicamente lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que el patrimonio de un consorcio está constituido por la recaudación de expensas, está constituido por un fondo de reserva, si es que existe, y estará constituido eventualmente estará constituido por el cobro de algún arrendamiento, como por ejemplo el arrendamiento de una medianera para publicidad, el arrendamiento de una azotea para una antena telefónica o alguna antena radial, o no más que eso, no más que eso. Les pregunto, si yo les digo esto, ¿estoy dejando afuera algún bien que es del consorcio, que está en el edificio? ¿Estoy dejando afuera? Y Sí, por está ejemplo, dejando- la estructura del edificio no pertenece al consorcio. A ver. Decime vos. Claro, una cosa es las unidades funcionales y las partes comunes, que son de los copropietarios, y otra cosa es la estructura donde se asienta el edificio. La estructura me dice ahí, otro me dice el departamento del encargado. Con el criterio, Pablo, tuyo, los ascensores. Creo que serían partes comunes. Uh-huh. ¿Y la estructura por qué no es común? Bueno, no, en ese sentido tendría que ser del edificio. Exactamente. La estructura es lo mismo que un ascensor, son partes comunes. El departamento del propietario en realidad es una unidad funcional, que no, en realidad no es una unidad funcional, sino que es un espacio común, es de todos, no es del consorcio. No es patrimonio del consorcio. Ahora, que por disposición asamblearia, cuando el encargado se jubila o no tengo más encargado, tengo la unidad funcional del encargado libre y vacía y pretendo generar una renta para que ingrese a la plata del consorcio, pero autorizado por la administración, por una asamblea, es como decirle al consorcio, mira, te donamos este departamento para que vos lo alquiles y con eso reduzcas eventualmente los costos de expensas. Eso está perfecto, pero el inmueble, unidad funcional, perdón, sigo insistiendo en unidad funcional, puede ser unidad funcional o no, del encargado, es un bien común, no es del consorcio. Un portón de una cochera es común, ¿entiende? Entonces, la realidad es que los bienes comunes no deben confundirse con bienes del consorcio. No son bienes del consorcio, son bienes comunes que pertenecen a cada uno de los propietarios que conforman el consorcio, pero que no son lo mismo. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Doy por hecho que Sí, se sí. entiende, ¿eh? Sí. Sigo de largo, ¿eh? Sí. ¿Seguimos? Bien. Ahora bien, ¿qué consecuencias patrimoniales trae la admisión del consorcio como persona jurídica? Y bueno, en principio es que es titular de derechos y por lo tanto, si es titular de derechos, ¿de qué más es titular? De obligaciones. De obligaciones. Siempre la contracara de una obligación, de un derecho es una obligación, o al revés, la contracara de una obligación es la responsabilidad por el incumplimiento de la obligación. ¿Estamos? Siempre. Entonces, voy a tener derechos y voy a tener obligaciones. Voy a tener responsabilidad patrimonial, claramente. Ante algún incumplimiento o algún daño o algún problema que yo genere, que el consorcio deba responder, tendrá responsabilidad patrimonial. Obviamente estará limitado en cuanto a su responsabilidad y al pago, estará limitado a pagar con su patrimonio, por supuesto.
Y todo lo que tenga que ver con estos derechos y obligaciones estará, reitero, en cabeza del consorcio. Luego tengo las consecuencias procesales. ¿Cuáles son las consecuencias procesales? Y bueno, que voy a poder ser legitimado activo o pasivo. Y en el caso de legitimado activo, lo que ustedes tienen que saber es que, en principio, no hay inconveniente. O sea, la situación de la legitimación activa más conocida del consorcio, ¿cuál es? ¿En dónde la vimos? En cobro de Ejecución de expensas. En ejecución de expensas, exactamente. En ejecución de expensas vimos claramente cuál es la legitimación activa del consorcio. Pero puede ser legitimado activo en el reclamo de otras cosas. Puede ser legitimado activo en el reclamo de un daño, puede ser legitimado activo en el reclamo de una obra antirreglamentaria, puede ser legitimado activo en el caso de un cobro de pesos por falta de pago de un arriendo, como decíamos hoy. Ahora, para la mayoría de todos esos casos, para poder ejercer esa legitimación activa, el consorcio va a tener que tener autorización, en este caso su representante legal, el administrador, de la asamblea para poder accionar. ¿Sí? En el caso de las expensas no, porque en el caso de las expensas eventualmente ya la legitimación se ve de por sí y en definitiva es un mecanismo que debe ser rápido y ágil para el fácil recupero de un crédito que es necesario para la vida cotidiana consorcial. Obviamente que el consorcio deberá ser citado o podrá ser citado procesalmente a través de sus órganos o a través de su órgano de representación, que ahora vamos a ir viendo y vamos a hacer un poco mención de cada uno de ellos. Un tema que es importante, y ya metiéndonos un poquito en el órgano, y uno de los órganos que vamos a ver hoy un poquito más en profundidad, es el tema de la administración, del administrador. Aguárdenme un segundito. El tema de la... Perdón, el tema del administrador. A ver, siguiendo con el 2044. El 2044, ¿qué me decía? Me decía que era persona jurídica que tiene domicilio y además cuáles eran sus órganos. Los órganos básicamente son tres: la asamblea, el administrador y el consejo de propietarios. Vamos a hacer un pequeño pantallazo cada uno, después nos vamos a adentrar un poquito más en administrador. Pero básicamente, en estas consecuencias procesales, ustedes tienen que saber que, en definitiva, el consorcio actúa a través de su órgano de representación, que es el administrador, con lo cual toda actividad que genere el administrador como órgano representativo del consorcio lo está haciendo en nombre de representación del consorcio y no a título personal. Pero yendo a los órganos puntualmente o específicamente mencionados, tenemos la asamblea. ¿Qué tipo de órgano es la asamblea? El órgano deliberativo. ¿Y qué más? Y resolutivo. Y resolutivo, perfecto. La asamblea, todo lo que tiene que ver con asamblea está previsto en el artículo 2058 a 2063. Y es el órgano, como bien dicen, es un órgano deliberativo y resolutivo. Es el órgano central, bases, es el órgano por excelencia por el cual el consorcio funciona como tal. A partir de ahí comienza... Me están mandando mensajes y no me dejan verme. A partir de ahí comienza el sistema consorcial a funcionar como tal. Es, en definitiva, el órgano de gobierno principal, cuya existencia es fundamental para que exista la vida consorcial misma. Por lo tanto, este órgano no lo voy a poder prescindir. De este órgano no puedo prescindir. Es fundamental para el funcionamiento. Luego tenemos el órgano administrador. El órgano administrador, ¿qué tipo de órgano es? Ejecutivo.
y representativo? Ejecutivo, ¿por qué? A ver. Porque toma las decisiones del día a día y, bueno, hay que recordar un poco sociedad de José González. Mira, yo lo que a mí me gustaría es que ustedes no confundan ejecutivo con poder ejecutivo como si fuera, ustedes vieron que tengo en clase de cívica pura, tengo que mis 3 poderes son poder ejecutivo, legislativo y judicial. Si hablamos de que es un órgano ejecutivo desde el punto de vista que es, en definitiva, que esté por encima de, no es un órgano ejecutivo. Ahora, sí es un órgano que ejecuta y que tiene obligación de ejecutar, dentro de sus obligaciones, tiene la obligación de ejecutar lo que se haya dispuesto o lo que haya ordenado la Asamblea. Por lo tanto, no es más importante que la Asamblea, pero sí también resulta ser fundamental para el funcionamiento del sistema consorcial. ¿Es un órgano representativo? Sí, lo acabamos de decir, es el representante legal del consorcio. Y además es un órgano de administración. ¿Por qué? Es el que administra eventualmente todo el sistema. Todo este sistema que eventualmente se lleva adelante en función de medidas y resoluciones que toma una asamblea, es llevada a cabo adelante y ejecutada o ejecutada desde el punto de vista material por este órgano de administración. Con lo cual ahora cuando vayamos a ver administración o administrador, ya podemos adelantar, ya adelantamos un poquito como para que ustedes lo tengan en cuenta, que es que el administrador tiene una doble función o tiene un doble rol en todo esto. Por un lado es órgano del consorcio, como me establece el 2044, pero por otro lado también ¿qué va a ser? Y va a ser justamente el representante legal como me lo establece el 2065. Con lo cual el administrador en esto de la propiedad horizontal y lo que es la vida consorcial y la persona jurídica consorcio, va a tener este doble rol de órgano y representante legal. Por último tenemos el Consejo de Propietarios. El Consejo de Propietarios, ¿qué tipo de órgano es? De fiscalización. De fiscalización y qué más. Y de control. Consultivo. Ah, no es lo mismo. Consultivo. Bien, Nicolás, muy bien. Muy bien, Mercedes, también. Fiscalización y consultivo. ¿Qué significa? Como en las clases siguientes creo que no van a llegar a dar el tema de consejo, les voy a dar 2 o 3 tips que son importantes que me interesan del tema de consejo de propietarios. La primera es, el órgano es lo que acaban de decir ustedes, es un órgano de fiscalización y consultivo. ¿Qué quiere decir esto? Las funciones del Consejo de Propietarios están establecidas en el artículo 2064. Están establecidas en el artículo 2064 y son esas y no más que esas. Eso implica que lo primero que tienen que saber es que conformar un Consejo de Propietarios me trae obligaciones que están establecidas en el 2064. Y si me trae obligaciones, ¿qué le dije? La contracara de esa moneda, ¿qué es? Los derechos. ¿Y qué más les dije? Si Las tengo obligaciones, obligaciones, si tengo obligaciones, ¿qué tengo? Responsabilidad. Exactamente. Si tengo obligaciones, tengo responsabilidad. Si yo no cumplo con mis obligaciones, tendré que asumir las responsabilidades por no cumplir mis obligaciones. Bien, primera cuestión a tener en cuenta. Segunda cuestión a tener en cuenta. El Consejo de Propietarios no administra, no coadministra, no es un órgano de administración ni de coadministración. Con lo cual, el Consejo de Propietarios no puede inmiscuirse en la función administrativa, no puede inmiscuirse en la función del órgano de administración. Con lo cual, no puedo mezclar los órganos de ninguna manera. El límite del Consejo de Propietarios está en el 2064 y puede eventualmente estar en los reglamentos. Ustedes recuerden algo, el Consejo de Propietarios antes era llamado Consejo de Administración. Y el Consejo de Administración no estaba previsto en ninguna norma, no estaba regulado en ninguna normativa, y los usos y costumbres fue
haciendo que fueran, que empezaran a ser incorporados en los distintos reglamentos de propiedad que se iban haciendo y realizando. Y esto provocó que cuando se hizo el Código Civil y Comercial, receptara a este órgano y lo incluyera dentro de los órganos del consorcio. Pero no es un órgano administrativo ni coadministrativo, con lo cual no puede administrar, salvo excepciones. Las excepciones son que haya algún inconveniente con el administrador, o sea, que haya, vamos a suponer, una circunstancia en donde no tenga más administrador, por ejemplo, el fallecimiento del administrador, por ejemplo, una renuncia intempestiva del administrador. En esos casos, el 2064, incluso el 2067, entre las obligaciones del administrador, está la posibilidad, me parece que es el 2064. ¿Me traes el otro de estos, hija de allá? ¿El otro que está allá? ¿Sabes dónde está la hoja esa que estaba haciendo en clase? No sé qué. La hoja que tenía escrita. ¿De inglés? Y allá tiene esto. Okay. Fíjate si me traes el otro de esto que está allá. Disculpen, mi secretaria me está asistiendo. Es el 2064, el último inciso. ¿El último inciso? Bien. Sí. Bien, perfecto. El 2064, último inciso, fíjense que le da la posibilidad de ejercer la administración en caso de vacancia o ausencia del administrador, convocar a la asamblea. Pero a ver, eso es una excepción. No significa de que si yo tengo un administrador, bueno, yo puedo. Bueno, tengo el administrador, pero yo mando. Ay, bueno, lo vamos haciendo más o menos. No. Eso no es posible, no es factible. Por lo tanto, no está bien y no está bien que los administradores lo permitan. ¿Sí? Y la tercera y última cuestión relacionada con el Consejo de Propietarios. El hecho de tener un Consejo de Propietarios, que es un órgano de fiscalización y consultivo, significa que pueden consultar a la administración y fiscalizar a la administración cualquier cuestión relacionada a la vida consorcial. ¿Estamos claros? ¿Es correcto? ¿Es correcto? Sí, es correcto. Es correcto. Eso implica que los restantes propietarios que no son parte de ese consejo pierden el derecho. No lo pierden. ¿Pierden el derecho? No. Bien, Nicolás. El resto, ¿pierde el derecho? No, profe. No. No, podrían hacerlo a través de la asamblea, una reunión de asamblea. ¿Qué cosa? Vamos a suponer que Nicolás no es parte del Consejo de Propietarios, pero cuando mira las expensas ve que hay algo que está mal en las expensas, que hay algo que está mal liquidado. ¿Él tiene que recurrir al Consejo o puede recurrir al administrador? Puede recurrir al administrador. ¿No pasar por el Consejo? Para mí por el consejo, porque es quien nos representa. O sea, Ajá. Bien. O sea que Nicolás perdió el derecho de poder reclamar directamente al administrador. De acuerdo al criterio de... No, yo creo que puede ir tranquilamente a la administración y pedir una rendición de cuentas, mirar facturas. No tiene que pasar por el consejo, porque quizás el consejo no se puede reunir y hay una urgencia y puede ir. Tal cual, sobre todo porque es propietario, no es un inquilino. Bien. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que el hecho de que haya un consejo de propietarios no implica en absoluto pérdida de ningún derecho de ningún propietario. Ningún propietario va a ser menos por no ser parte del consejo de propietarios, ni ningún propietario va a ser menos. Ahora, una cuestión de orden y organizativa implica que en un gran consorcio, si hay una queja generalizada respecto de una situación específica
de la administración o que tenga que ver con la vida consorcial, está bueno canalizarlo a través del Consejo de Propietarios. Pero, ¿para qué? Para que no vayan 100 personas a plantearle lo mismo al administrador. Por ahí, nucleándose a través del Consejo, el Consejo eleva esa queja, ese malestar o pretende una fiscalización determinada de determinada cuestión específica y son ese grupo reducido de 2, 3, 5 personas quien en definitiva vela por los intereses del consorcio. Pero eso no implica en absoluto y no genera en absoluto la posibilidad de que todo propietario pueda efectuar la fiscalización y el control que entienda y considere pertinente a su derecho. ¿Está claro? Esas son las 3 cosas más importantes del tema del Consejo de Propietarios. ¿Vamos? Seguimos. Seguimos. Consorcio. Viene una parte ahora que es la parte de reglamento. Yo en la clase de la mañana, hice al revés. Yo ahora tendría que hablar de reglamento, pero, ¿querés? Estamos bien. Está perfecto. Pero voy a hablar del órgano administrador. Voy a hablar del órgano administrador y voy a dejar para lo último el tema del reglamento. ¿Estamos? Cosa que el reglamento podemos darle un poquito más de tiempo, eventualmente, sobre todo cuando hablamos de un poco de cláusulas y las modificaciones de cláusulas y demás. ¿Sí? Bien. Ya hemos avanzado bastante, hemos dicho bastante respecto al administrador cuando hablamos de propiedad horizontal, cuando hablamos de consorcio, cuando hablamos de órganos. Hablamos del administrador como órgano y ¿qué dijimos? ¿Qué tipo de órgano es el administrador? De administración y representación. De administración y de representación. Y de representación, perfecto. Ese es mi órgano y ahí hablábamos de ¿qué? De la doble función. ¿Cuáles son las 2 funciones que tiene el administrador? Como órgano del consorcio y como representante legal. Exactamente, como órgano del consorcio conforme al 2044 y como representante legal conforme al 2065 del Código Civil. Se aplica para el tema de lo que es administrador, se aplica y qué relación tengo con respecto al consorcio. El administrador dijimos, sí, es un órgano, sí, es un representante legal, pero bueno, en definitiva, ¿es necesario? Y sí, es necesario. ¿Por qué? Por 2 motivos. Primero, porque necesito para la vida consorcial y para poder ejecutar y llevar adelante todas las medidas y todas las órdenes que me establezca la Asamblea. Lo segundo es que el 2056, inciso R, cuando me habla de el reglamento y lo que debe tener el reglamento de propiedad, me habla de que debe establecerse la designación del administrador y cómo tengo que nombrar y remover el administrador. Y la tercera medida o la otra cuestión es cómo está relacionado eventualmente desde la faz jurídica el consorcio con la administración. Bien digo. Y ahí tenemos que hablar de qué, de que en definitiva me debo guiar por lo que son las normativas del mandato. El consorcio, ¿alguien me puede leer el 2065? Yo lo leo. Vamos. El administrador es representante legal del consorcio con el carácter de mandatario. Puede serlo un propietario o un tercero, persona humana o jurídica. Hasta ahí estamos. Fíjense, primera cuestión, es el representante legal. Segunda cuestión, es un mandatario. ¿Qué me está diciendo? Wow, contrato de mandato, tengo que tener en cuenta entonces que las normativas que se me van a aplicar para la relación jurídica entre consorcio y administración son las de 1319 y siguientes del Código Civil y Comercial. Después me dice, puede ser un propietario también, o puede ser una persona ajena al consorcio, a los propietarios que conforman el consorcio. Y además puede ser una persona física, pero también puede ser una persona jurídica. Todas estas circunstancias hacen a la figura
del administrador. ¿Cuál es la cuestión o cuáles son las cuestiones que en su momento se debatían o cuáles son las cuestiones que en su momento se pusieron en tela de juicio? Es decir, bueno, a ver, si yo tengo una relación de mandato, bien, ¿qué otro tema, qué significa que estoy en una relación de mandato? Y bueno, en principio que estoy en una relación convencional. Estoy en una relación de cuasi contractual o contractual. Primera cuestión. La segunda cuestión, había una discusión, pero que ha quedado bastante limitada al doctor Constantino únicamente, que es que consideraba al administrador con respecto a los propietarios que conformaban el consorcio como una relación de consumo. Pero la realidad es que nosotros no consideramos que sea así, nosotros consideramos que tal como dice el código, la relación del administrador con el consorcio o con los propietarios que conforman el consorcio y que en realidad la relación con ellos es a través del consorcio, es una relación convencional, una relación contractual. Por lo tanto, ustedes verán que acá van a aplicar para todas las obligaciones que tenga el administrador, todas las obligaciones que surgen del 159, 160, que es responsabilidad de los administradores, de personas jurídicas, y 161, que son los obstáculos que impiden la adopción de decisiones. Fíjense, deber de lealtad y diligencia, intereses comunes, todo eso está relacionado con los representantes legales de las personas jurídicas. Y acá no nos tenemos que olvidar eso, por más que estamos dentro de un consorcio y de que no es una empresa en sí mismo, no es una sociedad anónima, no es una SRL, no deja de ser una persona jurídica. Y si es una persona jurídica, tengo que tener en cuenta que muchas normativas de aquellas personas jurídicas, como una SA o una SRL, se aplican también al caso del consorcio. Por eso le digo que en el caso del administrador se va a aplicar todo lo que tenga que ver con el 159, 160, 161. ¿Estamos? ¿Vamos hasta ahí? Profe, yo le quiero hacer una consulta. En el material que usted subió, habla de la normativa que rige en la provincia de Buenos Aires, la ley 14.000, no me acuerdo bien, 701. Sí. Acá habla de esto, del vínculo del administrador con el consorcio como una relación de consumo. Bien. Es lo que acaba de decir usted. Exactamente, lo que yo acabo de decir, la realidad es que el doctor Constantino, en función de esa normativa y de esa generación de obligación, ahora iba a hablar igualmente de la ley 14.701, que tengo ciertos reparos sobre esa ley. En función de esa ley, en función de esa normativa, es que el doctor Constantino considera una relación de consumo entre un consorcio y el administrador, o los propietarios y el administrador. Y yo considero que la relación que hay es una relación de mandato prevista por la norma y que surge entre el administrador y el consorcio, que no tiene que ver con los propietarios. La relación del administrador es con el consorcio, no con los propietarios que conforman el consorcio. ¿Sí? Esa es la relación contractual. Punto. Lo otro para mí es una relación extracontractual que excede el marco de una relación de consumo por lejos. La ley 14.701, no me acuerdo quién me preguntó, ¿quién era? Noelia. Sí, perdón. Noelia. Bien. Si quieren, la tocamos un poquito a la ley 14.701, que es importante. La ley 14.701, uno la tiene que traer a colación en función de las obligaciones que tiene el administrador para con el consorcio. Las obligaciones del administrador, ¿de dónde surgen? En primera medida, ¿de dónde surgen las obligaciones del administrador? Del Código Civil. ¿El reglamento? Del reglamento. Primera norma. Lo que pasa que es verdad, Nicolás, si yo hubiese seguido cómo iba la secuencia de mi clase, debería haber hablado primero del reglamento. La realidad es que primero tengo que estar lo que me establece el reglamento y las obligaciones que tiene el administrador dentro de un reglamento. Lo segundo, un código civil y comercial. Perfecto, está muy bien. ¿Y qué me dice el código civil y comercial?
El Código Civil Comercial me habla en el 2067, imagínense que tiene del inciso A al M, ¿era? Al M. Del inciso A al M, todas las obligaciones que tiene el administrador. El 2067. Y en la provincia de Buenos Aires, me establece, por la ley 14.701, más obligaciones todavía, que están previstas desde el artículo 8 al artículo 13, más obligaciones para el administrador. ¿Qué pasa con esta normativa 14.701? La primera cuestión que tenemos que tener en cuenta es que no ha sido reglamentada. ¿Qué implica eso? Que un montón de artículos dependen de su reglamentación para que sea operativo. Toda la primera parte de la normativa, hasta el artículo 7 inclusive, no están operativos. ¿Por qué? Porque habla de lo que es el registro de administradores, porque habla de una serie de obligaciones del administrador de cumplir con normativas como, por ejemplo, antecedentes penales o antecedentes disciplinarios en este registro y demás, pero el registro no existe, todavía no existe y por lo tanto no se puede cumplir. Con lo cual, la ley está vigente, pero hay un montón de artículos que no están operativos. ¿Por qué? Porque no se han puesto, no se ha reglamentado y no se ha llevado a cabo. ¿Qué es lo que pretende la ley 14.701 o a qué tiende la ley 14.701? Tiende a colegiar, matricular, generar una regularización de la actividad del administrador, del oficio hoy llamado oficio de administrador. Si yo a ustedes les pregunto, hoy, ¿quiénes pueden ser administradores de consorcio? ¿Ustedes a quién me pueden nombrar? Personas jurídicas y personas físicas. Personas físicas y jurídicas, pero específicamente les estoy preguntando, ¿quiénes pueden ser administradores? ¿Propietarios o terceros? Bien, upa. Me siguen leyendo el 2065, está bien. Yo quiero saber, digamos, yo les voy a tirar uno. Un abogado puede ser administrador. Bueno, ¿quién más puede ser administrador? ¿Qué personas físicas y qué personas jurídicas? ¿Qué terceros y qué propietarios? Contadores. Un estudio contable. Un estudio contable, muy bien, contadores, ¿quién más? Martilleros. Martilleros, ¿quién más? En realidad cualquier persona puede ser administrador, se puede ser cualquier copropietario que no tenga ningún título, lo puede administrar. ¿Por qué no tiene que tener ningún título? Que puede ser cualquier persona, cualquier copropietario, que no hace falta que tenga un título para poder administrar, eso digo, no. ¿Por qué no tiene que tener ningún título? No dije que no tiene que tener, pero que puede no tener. Bueno, ¿por qué puede no tener? Porque no está reglamentado, no está colegiado, no hay un... ¿Por eso? ¿O no? Es mi pregunta. Y para mí es por eso. Si puede ser cualquiera es porque no está reglamentada la actividad. ¿Vos conocés la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de la provincia de Buenos Aires? No la conocí. Sí, la escuché nombrar, pero no la conocía. Bien. Igualmente, son preguntas que te hago y las estás contestando perfecto. Cualquiera puede ser administrador. ¿Vos quién era que me estaba hablando? Sebastián. Sebastián. ¿Un cartonero puede ser administrador? Y con el mismo criterio, lo que pasa es tendría que estar nombrado por la asamblea o el reglamento. Bueno, pero puede. Claro, no tiene un impedimento legal, se me ocurre. Tiene que tener un patrimonio mínimo para respaldar un daño o algo al consorcio, ¿no, profe? Camila, ¿me está hablando? Sí. Camila Sánchez. ¿Tiene que tener qué? ¿Un qué? Algún patrimonio, un respaldo para... Sí, en la silla. Para responder. El problema es justamente ese. Perdóname, se me van los nombres. ¿Quién me habló? ¿Camila era? Sí. Camila. El problema es justamente ese. El problema es que cualquiera puede ser, un cartonero puede ser, mientras esté designado
conforme lo establece un reglamento a través de una asamblea, cualquiera puede ser. ¿Tiene que tener un respaldo? No, en absoluto. Y el problema es ese, que hubo un montón de casos, acá en Mar del Plata, por supuesto, uno conoce, de administradores que manejan un flujo de dinero, que manejan unos patrimonios tan importantes que no representan su respaldo, la posibilidad de que si hay algún problema, puedan responder. Justamente. Y yo les mencionaba la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de la provincia de Buenos Aires. Eso es una cámara que se generó para nuclear a los administradores y darle un tinte de institucionalización, institucionalidad y todo muy lindo, pero la realidad es que yo no tengo obligación de estar inscrito en esa cámara para eventualmente ejercer la actividad de administrador, de ninguna manera. Yo no tengo que ser nada para ser administrador. La ley 14.701 lo que pretende es justamente tratar de regularizar esa situación, de que eventualmente yo les hago, digamos, un poco de futurología de lo que va a pasar. Con esa ley lo que se va a hacer, lo que se quiere hacer es generar una colegiación. Todos los que están ejerciendo la administración ahora, chau, adentro, eso van a estar todos. Pero a partir de ese momento en que esté regularizado ese registro de administradores, seguramente haya alguna carrera terciaria, como empezó siendo el tema de martilleros, o alguna carrera que genere que uno tenga que tener una cierta capacitación para poder luego ser inscripto dentro de ese registro y poder ejercer la actividad. Hoy, lamentablemente, no existe como tal. Entonces, desde el punto de vista de eso, de esa regularización, yo apoyo la ley. Ahora, desde el punto de vista de la redacción y de lo que regula la ley, no la apoyo. Es una ley nueva que ya cuando nació totalmente obsoleta. Es una ley que prevé, que no ha previsto medios electrónicos de comunicación, no ha previsto medios electrónicos de generación de pago, de generación de recibos, de generación de envío de expensas, que es lo que hoy funciona en las administraciones. Todo eso no está previsto en la 14.701. Si ustedes ven dentro de las obligaciones del administrador, creo que es el artículo 8 de la 14.701 que habla, a ver si la tengo acá a mano. ¿Qué está haciendo Pochi? ¿Ya hiciste toda la tarea? Ah, vieron, mi hija ya hizo toda la tarea, ¿Ustedes? Espero que también, Fíjense, el artículo 8, obligaciones del administrador. Los administradores están sometidos al régimen jurídico en el ejercicio de tienen obligaciones. Presentar constancia certificada de inscripción en el registro del registro, que no existe. Ejecutar fielmente las decisiones adoptadas a la Asamblea de Copropietarios. El 2056 también lo dice. Asegurar el inmueble contra incendio y accidentes, también lo dice. Mucho de esto reitera lo que dice el Código Civil y Comercial. Pero fíjense una cosa que es lo más llamativo de esto, de la liquidación de expensas, el artículo 11. En las expensas el administrador tiene que mandar datos del administrador, datos del consorcio, detalle de los ingresos y egresos, el recibo del administrador por el cobro de sus honorarios. En caso de que existiera juicio por cobro de expensas o por otras causas, indicará en la liquidación mensual todos los datos del mismo. Listado de unidades funcionales en mora, indicando pedidos montos. Además, en el caso del consorcio compuesto por menos de una unidad, también deberá informar nombre y cargo del personal del consorcio, detalle de los pagos por suministro y servicio, detallar los pagos de seguro, indicando nombre de compañía, incluir resumen de movimiento de cuenta bancaria. Las cuentas bancarias de los consorcios medios grandes, y deben tener 20, 30 páginas. Todo esto tiene que ser enviado conforme la ley. O sea, todo lo que ustedes vieron que los bancos hoy ya no les mandan ni los resúmenes de cuenta, que viene todo digitalizado. Y esto pretenden que les manden un sobre que sea así de grande con toda la información de los consorcios. Imposible, imposible. Entonces, desde ese punto de vista, la ley ha quedado bastante obsoleta y después bastante reiterativa con respecto al 2056 en cuanto a las obligaciones del consorcio. Pero bueno, no me quiero extender mucho más en esto. Lo importante es que las obligaciones, dentro de lo que son las obligaciones
del administrador tenemos lo que establece el reglamento, lo que establece el código, y en la provincia de Buenos Aires lo que establece la ley 14.701 en la parte que requiera ser o que es operativa. Vamos a lo que es la designación del administrador, que es un tema importante, y vamos a meterle pata. Una pregunta. Sí. En cuanto a la ley de la 14.000, ¿qué parte era operativa? ¿Qué artículos? Mira, a partir del artículo 8 en adelante empiezan a ser operativos, pero hay muchos que ciertas partes no lo son. Todo lo que nombra el registro, por ejemplo, el registro de administradores, no lo va a hacer. El artículo 8 arranca diciendo que, yo les decía recién, acá lo tengo, espérenme, fíjense, el artículo 8 arranca diciendo obligación del administrador de los inmuebles sometidos al régimen, sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas por otras leyes, tiene la obligación de presentar una constancia del certificado de inscripción en el registro, en la asamblea ordinaria que se celebra cada año. Y eso no lo van a poder hacer. Por ejemplo. ¿Me explico? Sí, perfecto. Entonces, todo lo que no, digamos, todo lo que figure y que no esté operativo, no está operativo. Y eso va a estar operativo en función de la reglamentación de esta ley. Que esta ley es de, a ver si lo tengo acá, yo no me acuerdo cuándo es, del 2014. Es de diciembre del 2014. Diciembre del 2014. Y sin embargo, todavía no está reglamentada. Hablábamos de cómo se designa y cómo se remueve un administrador. Les voy a hablar de la designación porque tengo un caso puntual. Después hablamos un cachito de responsabilidad y nos vamos para reglamento porque si no, no llegamos. Designación. Acá hay un tema que es muy importante y que el Código Civil y Comercial trajo una novedad que es fundamental y que ha sido fundamental porque se hizo eco de los distintos abusos que se generaban en las designaciones de los administradores, sobre todo en la designación de los primeros administradores de los nuevos edificios, ¿sí? Y es el 2066 del Código Civil que pretendo que me lean, por supuesto. ¿Vamos? Vamos. 2066. Designación y remoción. El administrador designado en el reglamento de propiedad horizontal cesa en oportunidad de la primera asamblea si no es ratificado en ella. La primera asamblea debe realizarse dentro de los 90 días de cumplido los 2 años del otorgamiento del reglamento o del momento en que se encuentren ocupadas el 50% de las unidades funcionales, lo que ocurra primero. Los administradores sucesivos deben ser nombrados y removidos por la Asamblea, sin que ello importe la reforma del reglamento de propiedad horizontal. Pueden ser removidos sin expresión de causa. Bien. Cuestiones importantes del tema de este. La primera cuestión es ¿por qué se creó este 2066? ¿Y por qué? Cuando un edificio se construía, o se construye todavía, generalmente, ¿quién es el que redacta el reglamento de propiedad? El reglamento de propiedad es el constructor o el desarrollador comercializador, desarrollador/comercializador de ese edificio. ¿Y qué hacen? Ellos redactaban el reglamento y designaban una administración que obviamente era afín a sus intereses y de esta manera lo nombraba por quizás un tiempo que excedía lo normal. Más allá de lo abusivo de esa cláusula, y muchas veces se ha declarado abusiva una cláusula por el cual se designaba un administrador por 10 años, lo cierto es que lo que importaba en definitiva era que este desarrollador, comercializador, que me redactaba el reglamento, me imponía el administrador que iba a velar por los intereses míos, que yo iba a ser parte de un consorcio en el cual, digamos, tenía una persona que yo no conocía ni había elegido. Para evitar esos abusos, nace el 2066. Y el 2066 me dice, mire, el primer administrador deberá ser ratificado sí o sí por asamblea. Primera cuestión.
tiene que ser ratificado por asamblea, sí o sí. Ahora, ¿cuándo se debe desarrollar esta asamblea? Y ahí también el 2066 creo que estuvo bastante inteligente en su redacción, porque en definitiva estableció límites temporales a los fines de que esa asamblea se desarrolle. ¿Por qué? Porque en definitiva, si esa asamblea no se desarrolla, tampoco iba a tener la posibilidad de ratificar o no el tema del administrador designado por esta constructora desarrolladora o comercializadora. Con lo cual, ¿qué es lo que me dice el 2066? Señores, el administrador, el primer administrador designado, les reitero, desarrolladora, comercializadora, designado, deberá ser ratificado en la primera asamblea. ¿Cuándo debe desarrollarse la primera asamblea? El 2066 me da dos opciones. Una me dice, dentro de los 90 días de cumplido los 2 años del otorgamiento del reglamento. Les reitero, yo me adelanté con la clase y no vimos reglamento. Pero lo que sí vimos, que la propiedad horizontal nacía con la confección de la escritura reglamentaria debidamente inscripta por el 2038, habíamos dicho, 2038. 2039, perdón. No, 2038, perdón. 2038. ¿Sí? Entonces, dice, se hace la escritura, se establece el reglamento, se inscribe, a partir de ahí, dentro de esos 90 días, debo llamar a esta primera asamblea. La primera asamblea, ¿qué deberá tener como punto del orden del día? Fundamental. Ratificación del administrador, y ustedes, si a ustedes los van a consultar como abogados, ustedes tienen que percatarse de que no solamente diga ratificación de administración, sino que diga ratificación de administración o designación de nuevo administrador, porque de esa manera, cuando se haga la asamblea, si la asamblea decide no ratificar, puedo, porque en el punto del orden del día estaba previsto, elegir un nuevo administrador sin tener que llamar a una nueva asamblea, porque en el punto del orden del día ya estaba previsto. ¿Está claro? La segunda hipótesis que me trae el 2066 me dice, cuando se encuentren ocupadas el 50% de las unidades funcionales. Y dice una palabra que ustedes lo tienen que tener bien clarito, lo que ocurra primero. ¿Pero qué significa ocupación del 50%? Ustedes imagínense que la desarrolladora comercializadora de un emprendimiento de propiedad horizontal lo que va a hacer va a ser ir vendiendo las unidades funcionales y las va a ir entregando. El hecho de que estén ocupadas no significa que estén ocupadas desde el punto de vista material, quiere decir viviendo gente. Ahora, si yo compro un departamento y a mí me otorgan la posesión y yo no estoy viviendo físicamente en el lugar, no significa que no estoy ocupando. Estoy ocupando, ya tengo la posesión. Cuando habla de ocupación, el artículo, se tienen que mentalizar, ustedes se tienen que enfocar en que estamos hablando de que se haya vendido y otorgado la posesión de al menos el 50% del edificio. ¿Está claro? Vale decir que, aun cuando no tenga reglamento, si la comercializadora vendió y otorgó la posesión del más del 50% del edificio, le podemos exigir como propietarios, compradores por boleto, le podremos exigir que llame a primera asamblea para ratificar el administrador de ese consorcio. Y esto yo tuve un caso exactamente así, en el cual cuando la administración convoca a asamblea, nosotros en el estudio actuábamos por la administración. Y fue la administración la que convocó esta primera asamblea para que lo ratifiquen en su cargo o no. Pero vino la constructora diciendo que no, que iban a sacar ellos a esa administración, que iban a elegir una nueva administradora, porque no se cumplía con lo que establecía el 2066, pues como no había reglamento, no había consorcio. Y ahí estábamos dentro de una discusión del consorcio o el llamado consorcio de hecho, que yo no quiero que ustedes no quiero adentrarme mucho en el tema porque sería muy extenso. Pero la realidad
es que el 2066 prevé justamente que, que una desarrolladora, una constructora, abuse de no querer hacer el reglamento, abuse de no querer inscribir el reglamento, para de esa manera no empiecen a correr esos 90 días para llamar a la primera asamblea y tener que ratificar el administrador. De esta manera, el 2066 es claro, dice o una cosa o la otra, lo que ocurra primero. Quiere decir que si el 50% de las unidades están ocupadas, aun cuando no tenga reglamento, puedo pedir que llamen a asamblea y puedo pedir que se ratifique o eventualmente se designe un nuevo administrador. ¿Estamos con eso? El tema de remoción de administrador y demás, léanlo porque si no, no voy a llegar a hablar de reglamento y quiero hablar de reglamento. ¿Estamos? Si lo leyeron y tienen alguna pregunta puntual de eso, díganme y yo se la respondo acá. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bien. ¿Estamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Viento en popa. Sí, vamos bien. Bueno, eso es muy importante. De reglamento, ¿qué es lo que vamos a ver? Ya vimos algo de reglamento. Ya vimos que el reglamento está un poco relacionado con lo que es el derecho real de propiedad horizontal. Dijimos que la propiedad horizontal, de acuerdo al 2038 y de acuerdo a esta situación o a esta forma estática de tener el nacimiento de la propiedad horizontal, el reglamento de propiedad, básicamente se debe realizar o se debe generar a través de una escritura pública cuya escritura deberá estar inscrita en el reglamento, en el registro de la propiedad inmueble. Primera cuestión. Segunda cuestión. Es el estatuto regulador de las relaciones consorciales. ¿Qué es esto? Es la norma madre de la relación consorcial. A partir de esto, cuando a ustedes los vienen a consultar por cualquier cuestión relacionada a propiedad horizontal, lo primero que tienen que decirles es: necesito ver el reglamento. Con el Código Civil y Comercial puedo guiarme y puedo tener un montón de circunstancias las que puedo llegar a tener en cuenta. Sí, perfectamente. Pero en definitiva el reglamento me va a decir un montón de otras cuestiones que están determinadas específicamente para el caso concreto. ¿Qué pasa? La realidad es que desde el 2015 para acá, la situación es bastante más simple. ¿Por qué? Porque la realidad es que si yo les muestro reglamentos anteriores al 2015, van a ver que cada uno de los reglamentos es totalmente disímil uno de otros, distintos uno de otros, depende de la escribanía, cada escribanía tenía su cuentito, cada escribanía tenía su forma de realizar este reglamento, tenía, digamos, ciertas cláusulas establecidas. Hay cláusulas que eran básicas de todas. Como les dije, el artículo 1 va a establecer el nombre, el artículo 2 va a establecer cada una de las unidades funcionales, las medidas de las unidades funcionales, el artículo 3 quizás va a establecer, perdón, el 2 va a establecer estas medidas de unidades funcionales, cada una de las unidades funcionales, y va a establecer los coeficientes de unidades funcionales que se tendrá en cuenta para liquidar expensas. El artículo 3 generalmente establece las cosas que son comunes del consorcio y que no corresponden y que ningún propietario podrá ejercer como privativo propio. Cada uno de estos reglamentos era totalmente distinto. Del 2015 para acá puede haber alguna diferencia, pero hay una realidad, que el 2056 me establece, ese no lo vamos a leer, pero el 2056 me establece el contenido mínimo y obligatorio que deben tener todos los reglamentos de propiedad. Vale decir esto que los propietarios, los escribanos, cuando empiecen a redactar en escritura pública los reglamentos, tendrán a mano el artículo 2056
y deberán ir tildando cada uno de los ítems que obligatoriamente debe tener cada reglamento. Con lo cual, del 2015 para acá, desde el Código Civil y Comercial para acá, todos los reglamentos tienen una gran base de similitud. Después puede haber, este artículo 2056 no es taxativo, puede haber otras cláusulas, puede haber cláusulas especiales, específicas de cada consorcio, no hay ningún inconveniente, pero el marco básico de todos los reglamentos será bastante similar, más allá de la redacción que puede tener uno u otro. ¿Sí? Entonces, dijimos, reglamento se redacta en escritura, la escritura deberá estar inscripta. Este reglamento es el estatuto regulador de las relaciones consorciales. Por lo tanto, ¿qué naturaleza es? ¿De qué naturaleza es este reglamento contractual? Cuando estamos dentro de lo que es la vida consorcial entre los propietarios que conforman en la persona jurídica consorcio, estamos subsumidos dentro de este reglamento, estamos dentro de la esfera contractual. ¿Por qué? Porque en definitiva no es que el reglamento es un contrato, pero es un cuasi contrato. Algunos lo consideran contrato, otros lo consideran una relación convencional. El doctor Constantino es uno de ellos, el doctor Gabás lo considera como un contrato. Lo cierto es que vamos a tener que atenernos en cuanto a todas las relaciones entre propietarios y consorcios o entre propietarios entre sí y que tengan que ver con las cuestiones reglamentarias, nos vamos a tener que manejar dentro de la órbita contractual prevista en el artículo 957, 958 y siguientes del Código Civil y Comercial. ¿Sí? Obviamente, hablando de contrato, es un contrato de adhesión, porque cuando uno compra una unidad funcional, fíjense que el 2038, el 2037 hoy hablábamos que incluso el reglamento es parte del título de la unidad funcional, con lo cual ustedes tienen que tener en cuenta que, en definitiva, ustedes cuando escrituren una unidad funcional van a adherir al reglamento de propiedad que ya está redactado e inscripto y al cual ustedes no van a poder agregar ni modificar absolutamente nada. ¿Qué es importante y qué es una de las cuestiones más importantes que a mí me interesa que ustedes sepan del tema reglamento? Es el tema de cómo está conformado en su marco o en su base un reglamento de propiedad. Los reglamentos de propiedad, más allá del contenido, más allá de cada uno de los contenidos, cada uno de estos contenidos estará identificado por lo que se llama cláusulas o artículos dentro de un reglamento. Estas cláusulas las tenemos que dividir en dos grandes grupos de cláusulas reglamentarias. Unas son las cláusulas estatutarias y las otras son las cláusulas reglamentarias. Son muy importantes estas cláusulas y la identificación de cada uno de estos. ¿Por qué? Porque dependiendo de qué tipo de cláusula es, deberé tener en cuenta ello para saber cómo modificar o si es posible modificar cada una de estas cláusulas. Cuando hablamos de cláusulas estatutarias, ustedes tienen que siempre tener presente que estamos refiriéndonos al derecho de propiedad individual de cada propietario. Quiere decir que en las cláusulas estatutarias lo que está involucrado es el artículo 17 de la Constitución Nacional, que es el derecho de propiedad. Vale decir que cualquier modificación de una cláusula estatutaria implica una modificación del derecho de propiedad de los propietarios. ¿Sí? Primera cuestión. Esto implica que una modificación de una cláusula estatutaria deberá ser posible en tanto y en cuanto se cumplan ciertas exigencias que van a ser extremas. ¿Por qué? Porque está involucrado un derecho constitucional. Primera cuestión. La segundo grupo o subgrupo de estas cláusulas genéricas son las cláusulas reglamentarias. Las cláusulas reglamentarias son las que reglamentan el funcionamiento del sistema consorcial. Ya no tienen que ver con un derecho de propiedad,
sino que tienen que ver con la convivencia cotidiana de la vida consorcial. No refieren a una cuestión puntual de derecho de propiedad de cada uno de los propietarios, sino que tiene que ver con el conjunto de vida consorcial. Esto implica que cualquier modificación que yo pueda realizar deberá cumplir con las mayorías que ahora vamos a ir viendo, pero tendrá menos exigencias que las cláusulas estatutarias. ¿Por qué? Porque están involucrados otros derechos, están involucrados otras cuestiones que no son tan, en principio no son tan importantes como lo que nuclea las cláusulas estatutarias. Gonzalo, ¿Hasta acá estamos? Sí. ¿Quieren hablar? Sí, podría ser, por ejemplo, en este tipo de cláusulas, el tema de las inmisiones inmateriales en cuanto a los silencios y los ruidos molestos. ¿Cómo? Perdón, no te entendí. No, el tema de los silencios y los ruidos molestos, las inmisiones inmateriales, digo, en determinados horarios, no sé, por ejemplo. ¿Eso cómo me lo pones? ¿Como cláusula qué? Reglamentaria. Sí, perfecto. A ver, generalmente las cláusulas reglamentarias están muy relacionadas con esos reglamentos llamados reglamentos internos. Por ejemplo, una cláusula reglamentaria, por ejemplo, puede ser, che, en vez de pagar mensualmente, ¿pagamos bimestralmente las expensas? ¿Por qué? Porque saben que no tiene sentido pagar todos los meses, se genera un problema administrativo. Pues pagamos cada 2 meses, no hay problema. Eso es una cláusula reglamentaria. Una cláusula estatutaria puede ser, por ejemplo, tenemos que, queremos, en la planta baja, que hay un parque, en la parte de atrás hay un parque, vamos a hacer un quincho. ¿Por qué es estatutario eso? ¿Por qué modifica el reglamento eso? Y porque cada propietario tiene derecho a tener ese espacio que es parque. Sería ¿Por como qué? un derecho de propiedad. ¿Por qué Porque felicitas? Porque sería un espacio común. Bien. ¿Y por qué estoy modificando el reglamento? Porque no estaba antes. O sea, es algo que estás modificando dentro de la estructura, ¿puede ser? No, O sea, el parque. No toqué la estructura del edificio, me fui al parque. No, por esto de que estás perjudicando el derecho de propiedad que tiene cada uno sobre ese parque. Bien. Bien. Esto viene a colación, está bien lo que decís, felicitas. Y esto viene a colación ¿a qué? Viene a colación de que ustedes tienen que relacionar siempre modificación de reglamento con eventualmente todo lo que tiene que ver con mejoras o modificaciones de sectores comunes, partes privativas, partes privadas, partes comunes. Entonces, ustedes van a ver que, a ver que lo tengo por acá, ustedes van a ver que cuando hablamos de mejoras, el artículo 2051, 2052, 2057, no, 2052, último párrafo, 2060 incluso, son todos artículos que si ustedes se ponen a mirar, lo voy a mirar yo acá rápido, fíjense los títulos que dicen, que eso es lo que a mí me interesa. ¿Dónde está? Acá. Fíjense los títulos. Mejoras u obra nueva que requiere mayorías. Mejora u obra nueva en interés particular. Reparaciones urgentes. Mejora u obra nueva que requiere unanimidad. Fíjense, está hablando de mejoras. Pero cuando el articulado del 2051, 2052, 2053 me está hablando de mejoras u obra nueva, básicamente estamos dentro de la órbita de la modificación de los reglamentos. ¿Por qué? Porque como dijo Felicitas, la realidad es que todo lo que está establecido en el edificio, ya sea como cosa común, como cosa privativa, como espacios comunes, como espacios
comunes de uso exclusivo, todo eso de alguna manera está expuesto y está volcado dentro de lo que está el reglamento. Vale decir, lo que yo les decía hoy, todos los artículos del reglamento me va a establecer, por ejemplo, el artículo 3 me va a identificar, les dije, cada una de las unidades funcionales, y me va a identificar que las unidades funcionales tienen determinada cantidad de metros cubiertos, determinada cantidad de metros semicubiertos, y eso genera un coeficiente. Y así me va a establecer además cuáles son partes comunes del edificio, y me va a decir cuántos metros tengo de partes comunes del edificio, sobre el cual todos son dueños de acuerdo a su parte indivisa. Con lo cual, cualquier afección que yo haga sobre partes comunes, efectivamente me va a estar afectando el derecho de propiedad de los restantes propietarios. Lo mismo es que, vamos a suponer, que tengo un balcón. Tengo un balcón hermoso y digo, lo voy a cerrar. Y de esa manera agrando mi living comedor. ¿Eso qué es? Y eso es una obra que tiene y necesariamente tiene que tener una autorización. Y tiene que tener una autorización, ¿por qué? Porque estoy modificando una cláusula estatutaria. Estoy modificando una cláusula estatutaria. ¿Por qué? Porque modifico dos cosas. Primero, fachada. Fachada, si ustedes ven qué cosas son comunes dentro de un consorcio, la fachada es una de las cuestiones o una de las cosas comunes del consorcio. Estoy modificando fachada. Segundo, estoy modificando un espacio común de uso exclusivo, pero no deja de ser común, porque el propietario que tiene el balcón no es dueño del aire, no es dueño del aire. Tiene el uso exclusivo de ese aire de balcón, pero no es dueño. Si ustedes ven, el balcón es un bien también común. Por lo tanto, no puede ser privado eventualmente en cuanto a su cerramiento. Y lo tercero es que tienen que tener en cuenta que ahí lo que se puede afectar es la estructura del edificio. ¿Por qué? Porque los balcones se construyen de determinada manera y con determinados hierros y determinado espesor de hormigón para determinado uso, que no es el de instalar muebles, el de estar habitualmente en el lugar. Entonces, el peso excesivo que quizás se le pongan puede eventualmente, no ha pasado en casos muy excepcionales, pero puede generar un problema estructural del edificio. Por lo tanto, una de esas cuestiones que no tienen que ver con reglamento o modificación de reglamento propiamente dicho, como el reglamento, como la letra del reglamento, pero que en definitiva estamos modificando el reglamento. No sé si se entiende la idea que les quiero expresar, que cuando hablamos de mejoras, cuando hablamos de obras, cuando hablamos de cualquier circunstancia, no es que no se puede porque es un bien común. No, porque están modificando el reglamento y están violando eventualmente un derecho de propiedad de otro propietario. Por lo tanto, para hacerlo puedo, sí, pero debo cumplir con ciertas mayorías. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Cuando a ustedes los vienen a ver un propietario y dice, che, me mandó una carta de documento el administrador por parte del consorcio porque yo, la realidad que hice un cerramiento y nada, era para ganar un poquito. O, otro caso muy común, le abro una ventanita a la medianera para que me entre más lucecita a una habitación. Dice, nada, si la medianera no la ve nadie, está para el otro lado. La medianera es un bien común, yo no puedo abrir. Además que es fachada, porque fachada es todo lo envolvente del edificio, no es solamente el frente. Es frente contra frente y laterales. Entonces, la realidad es que yo no puedo modificar nada del edificio sin autorización, porque la modificación material de cualquier sector del edificio es, en definitiva, y más allá de que si es un bien común, bien privado, lo que sea, es una modificación reglamentaria. Y las modificaciones reglamentarias siempre deben estar autorizadas, ya sea que deban ser autorizadas por una mayoría de unanimidad, ya sea que deban ser autorizadas por la mayoría del 2057, o ya sea que deben ser autorizadas por la mayoría previstas en el 2060, primera parte. Cuando vean asambleas mañana, con el doctor Casas van a ver esto de las mayorías, quórum y demás. ¿Está claro? ¿Está clara la idea? Sí, profe. ¿Cómo estamos de tiempo?
Estamos justito. ¿Quieren hacerme alguna pregunta como para cerrar? Yo tengo una pregunta. En cuanto al examen con referencia a este tema. No, pero en cuanto al examen con referencia a este tema, sé que todavía no vimos el práctico, pero Sí. ¿cómo se podría tomar un caso de propiedad horizontal? Yo les puedo hacer preguntas relacionadas a todo lo que estuvimos hablando. Y del módulo 3 tienen 3 trabajos míos subidos al campus virtual. De eso les puedo preguntar, tal como dice ahí, lo que quiera. Bien, nos guiamos entonces de los documentos. Genial. Si te Profe, ¿le parece. paso una pregunta? ¿Quién me habla ahora? Camila. Camila. Bien, puede ser, profe, que el tema de, por ejemplo, hacer un quincho donde no había, en este caso, el parque, el ejemplo que dio usted, Sí. sería una cláusula estatutaria porque incrementa mi derecho de propiedad, o sea, mi proporción, no sé si se entiende, pero cada propietario, tengo entendido, tiene una proporción de la propiedad por su unidad funcional. O sea, si tiene un Sí. 5%, por ejemplo, porque tiene un buen ambiente, qué sé yo, Sí. se incrementa por este quincho que se está haciendo, ¿puede ser? No, lo que uno incrementa, digamos, hacer un amenity en un consorcio revaloriza el consorcio. Obviamente le da a todas las propiedades quizás, pero lo que está claro es que lo que se está afectando en ese caso es un derecho de propiedad de todos los propietarios de utilizar un espacio pulmón que genera quita de aire. El aire tiene valor. Ah, bien. Algunos propietarios, vamos a suponer, no, vamos a sacar ese ejemplo. Yo te hago una pregunta. Vamos a suponer que el propietario del planta baja tiene un patio y ustedes sabrán que, como todo, está cansado de que le tiren mugre desde arriba, entonces dice, no, quiero techar todo el patio. ¿Puede? Sí, poder puede, pero tiene que pedir autorización. Y ahí va a necesitar la unanimidad. ¿Por qué? Porque ese espacio solar quita un X porcentual de aire al pulmón de aire que tiene el edificio. Y eso es de todos. Entonces, cuando el derecho de propiedad está en juego, lamentablemente uno lo que tiene que hacerle explicar ahora, tengan en cuenta algo. Vamos a suponer que autorizan, y esto tiene que ver con el interés particular. Vamos a suponer que es el 2052 último párrafo. El 2052 último párrafo me habla de la modificación de un espacio en beneficio particular. Un patio solar que lo techo todo porque estoy cansado de que me tiren basura. Y consigo la unanimidad para poder modificar eso. Perfecto, hasta ahí está buenísimo. Pero no significa, listo, hago el techo y se terminó. No, hay que modificar el reglamento. ¿Por qué? ¿Eso qué va a generar? Modificación de planos. ¿Para qué? Para que figure que eso está techado. Lo segundo, esa modificación de planos inscripto en la municipalidad va a generar la modificación de todos los coeficientes. ¿Por qué? Porque esa unidad funcional tenía un espacio descubierto que ahora está cubierto y eso genera otro coeficiente. Y como genera otro coeficiente va a pagar más despensa. ¿Y qué va a hacer? Que paga más despensa y va a pagar todos un poquito menos, porque el 100% es el 100% de la despensa. ¿Sí? Y todo eso genera todo gastos. Y fíjense que el 2052, último párrafo, dice que puede haber una obra nueva en beneficio particular, pero será el beneficiado quien deberá asumir el costo y el cargo de todas las cuestiones relacionadas a inscribir esa modificación. ¿Sí? Perfecto, profe. Gracias. ¿Alguna otra preguntita? ¿No? Disculpe. Vamos, que nos despedimos, se corta esto. Una pregunta. Usted habló de partes privativas y de partes privadas. ¿Cuál es la diferencia? No. Hay partes... No, es lo mismo. En realidad, me expresé mal. En realidad, digamos, hay partes comunes y partes privativas. Y a lo sumo hay partes comunes de uso privado o de uso privativo. Es lo mismo. Me expresé mal. No, gracias. Pensé que había otra diferencia.
¿Alguna otra pregunta, alguna otra cuestión? Profe, ¿Nada? ¿se sabe algo? Perdón, ¿se Sí. sabe algo del parcial, o sea, número de preguntas o algo así? O... Va a ser bastante similar al que tuvieron el primer parcial. Calculo que serán 8 o 10 preguntas. Yo estoy, no les voy a decir en la cara, se los voy a decir en la cara. Yo estoy haciendo fuerza para que en vez de 8 minutos tengan por pregunta, tengan 5 minutos, no 8. Estoy tratando de convencer al titular. 8 minutos es demasiado tiempo y me ha llegado bastante información de gente que utiliza ese tiempo para mandar WhatsApp a distintos colegas. Soy bien franco, ¿eh? No sé los nombres, porque si supiera los nombres, obviamente no estarían cursando. ¿Entienden? Entonces, si tienen tiempo para mandar WhatsApp, evidentemente es porque tienen tiempo para... Es más, el anterior parcial, les diría, 25 o 30 minutos ya empezaron a entregar exámenes. Quiere decir que los que estudian y entienden el tema, en media hora, 40 minutos, les tiene que sobrar. Igual puede ser que Están contentos conmigo, ¿no? Están chochos, sí, ya sé que son... Tengo un montón de seguidores más ahora. Una pregunta, porque Sí. en este caso dijeron que iban a insistir con las preguntas prácticas. No sé, redactar acápites, parte de prueba, eso lleva un poco más de tiempo. No sé si va a ser tenido en cuenta. No sé, Felicitas. Veremos. Bueno. Bueno. Y la parte de, disculpa, la parte Perdón. de recursos entra todo, más allá La de que no parte- llegue nada. ¿La parte de qué? De recursos. ¿De recurso extraordinario? Claro, todo lo que faltaba de No. recursos. No entra. Ah, lo que no vemos, o sea, la parte de recursos extraordinarios no entra. No, todo lo que no vemos no lo van a incluir en el parcial. Ah, bueno, gracias. ¿Listo? Sí, Listo. profe, muchas gracias. Adiós, nos vemos. Gracias, profe. Hasta Chao, luego. hasta luego.